Estimados amigos, buenas tardes. Bueno, hoy voy a hablarles en esta breve intervención de esta tarde de una conducta que se da en el marco de una relación sexual en la que las partes involucradas o una de las partes involucradas no cumple con la condición que acordaron ambas originalmente, pero igualmente lleva adelante el acto sexual. Estoy haciendo referencia a una conducta que en el lenguaje, yo diría más coloquial que jurídico penal, se denomina stealthing, una palabra inglesa que se traduce al castellano como sigilo, ocultamiento, que es un término que fuera acuñado por la abogada estadounidense Alexandra Brodsky en un artículo publicado por la Universidad de Columbia en Nueva York en el año 2017. Y es una conducta que hace referencia al retiro del preservativo no consensuado durante una relación sexual entre personas, describiendo precisamente una práctica que ha ido creciendo en los últimos tiempos, tanto que en algunos países ya existen, países europeos me refiero, ya existen algunas sentencias que aluden, que han hecho referencia a este fenómeno, ¿no? Bueno, como ustedes saben, en general, en el mundo de los delitos sexuales, preferentemente los que están previstos en los artículos 119 y 120 del Código Penal, el consentimiento juega un rol no solo especial, sino yo diría inclusive necesario, porque al ser la expresión de la voluntad de la persona en la toma de decisiones sobre su vida sexual, se convierte en un componente esencial para distinguir una conducta sexual libremente realizada de un acto sexual forzado. En este marco, siendo el consentimiento una actitud, digamos, positiva hacia la realización de un acto, yo creo que va de suyo que nunca puede ser presumido. El consentimiento debe ser una expresión real de la voluntad de la persona que se exterioriza de alguna manera, de algún modo. Es decir, de algún modo que lo haga reconocible, aún manifestado de distintas maneras, ¿no? De mantener libremente una determinada relación sexual. Ahora, en el marco general jurídico, llamémosle así, en los ordenamientos jurídicos de nuestra región sobre todo, varios documentos, que son muchos de ellos de alcance nacional e internacional, en nuestro país, en nuestra región y en el ámbito de la Unión Europea, hacen expresa referencia a la violencia sexual, especialmente contra la mujer, como una conducta que impacta decididamente contra el consentimiento de la otra persona con quien se pretende mantener una relación sexual. Cito algunos: la ley 26485, que ustedes, de violencia contra la mujer, que ustedes seguramente ya conocen muy bien, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995, que aprobó una declaración en este sentido, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, que se conoce como Convenio de Estambul, un convenio en el que se establece expresamente en forma clara que el consentimiento debe prestarse voluntariamente como una manifestación del libre arbitrio de la persona, considerado, digamos, en el contexto, dice esta declaración, de las condiciones circundantes. En nuestra región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en varias sentencias sobre la violencia sexual y el consentimiento. Cito algunas: Penal Miguel Castro Castro versus Perú, 2006, Fernández Ortega y otros versus México, 2010, Rosendo Cantú y otras versus México también, 2010, etc. En estos fallos se ha considerado que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, como que también la violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres, cuyas consecuencias incluso trascienden a la persona de la víctima. En el continente europeo, recordarán ustedes seguramente, nos encontramos
con una reciente ley orgánica número 10 en el año 2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, que se sancionó en España, que es la ley conocida como Ley del Solo Sí es Sí, en la que se puso el acento, entre otras cuestiones que aborda esta normativa, en el consentimiento de la persona como un acto que condiciona el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito, público o privado. En nuestro país, como ustedes saben, aún, digamos, después de esa importante reforma de la Ley 25087 de 1999 sobre delitos contra la integridad sexual, no se ha hecho expresa mención del consentimiento en el Código Penal, salvo, creo yo, la referencia que se encuentra en el primer párrafo del artículo 119 en cuanto califica como abuso sexual, digamos, aquel caso en el que el autor se aprovecha de que la víctima por cualquier causa no pudo consentir libremente la acción. Esta es una oración, indudablemente, respecto de la cual se podría ensayar una tesis sin que esto constituya ciertamente o desde luego una solución definitiva, conducente a sostener la existencia de una voluntad legislativa tendiente a exigir el consentimiento expreso como dirimente de la conducta sexual abusiva. Pero esta afirmación, como seguramente ustedes pueden imaginar, es relativa, por cuanto en la interpretación de este tipo de delitos también posee operatividad dirimente de la conducta el consentimiento tácito, por lo menos entre nosotros, a diferencia precisamente de otros ordenamientos como España, por ejemplo, en el que en el Código Penal se estableció en el artículo 178.1 una definición expresa del consentimiento que debe ser prestado en forma directa e inequívoca para que se esté ante un delito sexual. Bueno, esta precisamente y otras cuestiones, esto le quiero comentar, que se presentan en el estudio de los delitos sexuales, las he explicado, digamos, con más detalles en un libro que está pronto a publicarse, un libro de mi autoría, yo calculo en el próximo mes o en el siguiente, donde se podrán ver, si ustedes quieren, con más profundidad todas estas cuestiones. Sobre todo cuando el consentimiento es prestado con menores y con personas con capacidades diferentes. Por lo que yo creo que en esta tarde, en esta intervención mía, solo me voy a ocupar del problema que presentan los casos del stilting, es decir, de aquellos casos, como les dije hace un momento, en los que en una relación previamente consensuada con ciertas y determinadas condiciones, por ejemplo, usar un preservativo como medio de protección, el varón ocultándolo, digamos, a la otra parte, por lo general una mujer, se lo quita, pero lleva adelante igualmente la relación. Esto configura un comportamiento que, según algunos, pone en crisis la libertad sexual de las personas, especialmente, como les decía, del sexo femenino. Ahora, como les expresé hace un rato con la mención de documentos nacionales e internacionales que tienen relación con la violencia sexual contra las mujeres, seguramente ustedes podrán o habrán observado que entre los medios comisivos posibles a que se hace referencia en torno del consentimiento, en estos instrumentos no se habla de los medios defraudatorios o engañosos, que tienen su fuente, por lo general, en una defraudación de la confianza de la víctima, la cual es vulnerada por una conducta, digamos, solapada o fingida del autor, que lecciona la libertad de la otra parte de la relación sexual. ¿Y esto por qué? Por cuanto el sujeto activo no ha empleado violencia, intimidación ni otro medio de coerción para el logro del acto sexual pretendido, sino que lo que ha hecho es incumplir con la condición acordada originariamente, quitándose el preservativo durante la relación sexual o no poniéndoselo para llevarla a cabo. Entonces, frente a este tipo de situaciones, nos debemos hacer una pregunta, porque
digamos, en rigor de verdad, en estas situaciones se prestó realmente el consentimiento para el acto sexual, si bien condicionado al uso del preservativo, pero el consentimiento fue voluntariamente otorgado. Y sabemos que si el titular del bien jurídico libertad sexual aprueba y consiente en tener relaciones sexuales con otra persona, esto es, en expresar su voluntad de tomar una decisión en sentido positivo en materia sexual, disponiendo libremente de lo que es su propio interés, es decir, disponiendo del bien jurídico del que es titular o del que se es titular, entonces tenemos que convenir de que no existe delito sexual, por cuanto en estos casos el consentimiento juega un rol excluyente de la tipicidad penal. Vale decir que el consentimiento excluye el ataque a la libertad sexual y con ello la tipicidad, desaparece la tipicidad de la conducta. Y esto es así, me parece a mí, en tanto y en cuanto se trate de un acto sexual al que se llega en forma voluntaria y consensuada entre dos personas o entre personas, no en los casos en los que se ha logrado ese acto sexual mediante alguno de los medios violentos o coercitivos previstos en el artículo 119. Pero en los casos de stilsing se presenta una situación distinta, vale decir que estamos ante una conducta falsaria o fingida que violenta efectivamente la confianza otorgada por la víctima para consentir el acto sexual, que de otro modo no lo hubiera consentido. Por lo tanto, entiendo que el engaño, aun cuando se pudiera pensar que no está previsto como medio comisivo, digamos en forma expresa, en los instrumentos nacionales e internacionales a que hice referencia hace unos minutos, también implica, creo yo, un medio de comisión que vulnera el consentimiento de la titular del bien jurídico y lo invalida, circunstancia que configura la causal prevista que hice mención ya hace un rato, que es una causal prevista en el inciso primero del artículo 119 del Código Penal, por la que se sanciona todo tipo de abuso sexual cuando el autor se aprovecha de una víctima que, por cualquier causa, esto entre comillas, no pudo consentir libremente la acción. Justamente, la causa que impidió a la víctima consentir libremente la acción ha sido la conducta del autor de quitarse el preservativo durante la relación sexual, es decir, un elemento de protección sin el cual dicha relación no se hubiera consentido y, desde luego, no se hubiera llevado a cabo. El consentimiento, en el marco de un acto sexual, como les dije al comienzo de esta breve charla, juega un rol especial e indispensable para distinguir una relación consensuada de un acto forzado. Y sea acordado bajo ciertas condiciones o no, debe mantenerse bajo las mismas circunstancias durante toda la relación sexual, que es algo que me parece a mí que hoy por hoy no debiera estar en ninguna mesa de discusión, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si el agente avanza hacia otros actos sexuales no autorizados, por ejemplo, le han sido permitidos besos y caricias y el sujeto activo, sin el correspondiente permiso, accede carnalmente a su pareja, por ejemplo, o en una relación originalmente consentida con la, digamos, protección de un preservativo, pero durante el acto sexual el autor se lo quita subrepticiamente, sin conocimiento y acuerdo de su pareja, bueno, yo creo que deberá esta persona que realizó esa conducta ser responsabilizada por el último acto realizado, sin perjuicio indudablemente de las dificultades probatorias que se podrían presentar en casos de este tipo y que son situaciones que debieran ser o deberían ser merituadas o ponderadas en cada caso en particular, es decir, en el plano de la realidad, especialmente en estos casos que estoy haciendo referencia. Indudablemente advertirán ustedes que esta interpretación de este fenómeno no es obviamente para nada definitiva, sino se trata de una aproximación, algunas ideas que se aproximan a este problema.
que en las situaciones más graves, precisamente, podrían conducir al delito de violación, circunstancia que demanda por sí misma, por eso mismo, ¿no es cierto?, una especial atención que debe decidirse en cada caso en concreto, porque no es lo mismo, ciertamente, un acto impune, un simple abuso sexual o una penetración no consentida, que podría inclusive tipificar una circunstancia agravante de las previstas en el artículo 119 del Código Penal. Mis queridos amigos, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo encuentro.